Enfrentando las pruebas, y hoy el mensaje es victoriosos en las pruebas, y con eso cerramos, hermanos, que podamos comprender y entender y enfrentarnos, hermanos, como el canto dice, vivamos victoriosos en ese Cristo que murió con nosotros, y podamos comprender y así enfrentar las pruebas de que nos vengan. Romanos capítulo 8, y vamos a leer del 28 al 39, amados hermanos. Dios bendiga su palabra, Dios les bendiga, amados hermanos. Y vamos a concentrarnos y a dejar que Dios nos hable, hermanos. Victorioso sobre las pruebas. Romanos capítulo 8, verso 28 al 39. Vamos a localizarlos y leemos alternadamente, hermanos. Romanos 8, 38. Romanos 8 del 28 al 39. Noten que el título es Más que vencedores. Hemos hablado, hermanos, de un texto que tomamos siempre de lema, Juan 16, 39, cuando Jesús le dijo estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Unan esa palabra aflicción con vencimiento. Victoria sobre las aflicciones. Las aflicciones son vencibles, no nos ahogan a los cristianos que tenemos a Jesús. Las aflicciones son sujetas a la victoria de Jesús. Y hermanos, este pasaje nos habla de lo mismo, nos habla que somos vencedores. Y acá nos dice de qué, acá dice tribulaciones, situaciones. Hermanos, hay aflicciones, sí, pero hay victoria, victoriosos en las pruebas. Leamos alternadamente Romanos 8, del 28 al 39, hermanos, y pensemos y enfoquémonos en esto: victoriosos en las pruebas. ¿Qué nos enseña este pasaje de Romanos 8, 28 al 39 respecto al tema? Más que vencedores, alternados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos condenados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir juntos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos, no pierdan el pasaje, manténganlo abierto, vamos a estudiarlo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Padre, por estar en nuestro corazón. Gracias por pertenecer a tu reino, Padre, y gracias porque somos salvos a través de tu gracia, Dios eterno, a través de la fe, Padre Santo, no por obras, Señor, no por lo que somos, Señor, lo que hagamos, sino por amor, Padre, nos has salvado a través de Jesús. Gracias por el gran pueblo cristiano, Padre, que, Señor, tenemos una buena costumbre cristiana, Señor, Padre, de reunirnos cada primer día de la semana en tu casa, Señor. Este día es para la gloria de tu nombre, este día es para fortalecernos, este día es para
buscar tu bendición. Este día, Señor, lo separamos, Padre Santo, para venir a adorarte, para reconocerte juntos como familia, Padre, juntos como iglesia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos ya aquí en el Santo Templo, Padre. Gracias, Dios, que este lugar se ha construido. Lo has permitido, Señor, para que tus hijos, Padre, vengan a tu casa, para que tus hijos, Padre, busquen aquí, Señor, paz, busquen tu palabra, busquen esa fortaleza, busquen esa dirección, busquen esa victoria que solamente en Cristo se encuentra. Gracias, Señor, porque así como todos tenemos una casita, Señor, también, Señor, Padre, aquí también tenemos una casa donde tú habitas, Padre, donde tus ojos están, donde tus oídos están, donde tu presencia está, Señor, para bendecir a todo aquel que viene con amor a ti. Háblanos en tu palabra, háblanos en esta mañana, tu poder de tu Espíritu Santo, Señor, ministrelos, y que, Señor, podamos comprender, entender, Señor, y poder salir, Padre, y poder, Señor, tener esta enseñanza bíblica muy dentro de nosotros, en el corazón, en la mente, en nuestro ser, de que, Señor, hay victoria en las pruebas. Somos victoriosos en las aflicciones, en las situaciones adversas, Padre. Padre Santo, ayúdanos a comprender lo que tu palabra nos enseña respecto a este tema en Romanos 8, del 28 al 39. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Decimos todos, amén, amén. Por favor, tome asiento. Bienvenido a la casa de Dios una vez más y ponga atención 30 minutos a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de que somos victoriosos en Cristo? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que somos más que vencedores o más que vencedores? ¿A qué se refiere? ¿Cómo puedo yo tener los argumentos bíblicos, espirituales, para poder comprender de aquí en adelante, mientras tenga vida, de que ni una aflicción me va a ahogar, de que ni una prueba es superior y que nos va a ahogar o afectar o dejarnos en el suelo, sino que todas las aflicciones en Cristo son sometidas y somos victoriosos en cualquier prueba y en cualquier situación que vivamos? ¿Qué me enseña? ¿Cómo puedo yo salir de esta mañana comprendiendo de que realmente soy vencedor, convencido de que soy vencedor? Es una gran realidad que todos tenemos aflicciones, hermanos, y muchos se sienten vencidos por esas aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, eso es una gran verdad. Juan 16, 33, hermanos, en el mundo tendréis aflicción, una gran verdad, y muchos se sienten y están vencidos por las aflicciones. Pero hay una gran esperanza en ese versículo, una gran verdad, una buena noticia, que Jesús dijo: yo he vencido, al final del versículo 39, yo he vencido esas aflicciones. Tú puedes ser victorioso. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo entenderlo para que de aquí en adelante mi vida no sea una vida vencida por las pruebas ni por las aflicciones, sino que sea una vida de victoria? Que sí hay aflicciones, sí, no es que te lo van a quitar, no, sino que seamos victoriosos sobre esas aflicciones. En primer lugar, hermanos, en este pasaje podemos ver, hermanos, que de entrada nos enseña y nos dice, hermanos, y nos aclara de que Cristo, hermanos, es el que venció al mundo. Para empezar, lo que tienes que comprender respecto a que eres victorioso en las aflicciones es saber que no es por ti, no es por ti, sino es por Cristo. Alguien venció, no tú has vencido, alguien venció por ti, ¿sí? Alguien venció por ti, y tienes que entender quién es el que venció. No cualquiera ha vencido al mundo, no cualquiera ha vencido al pecado, no cualquiera ha vencido los dolores y las aflicciones, no cualquiera. Este pasaje, hermanos, nos enseña, y aún, hermanos, en Juan 16, 33, que vimos muchas veces, nos dice quién. Dice, hay aflicciones en el mundo, sí, pero Jesús dice, levantó la mano: hey, mírame a mí, yo he vencido. No pongas tu mirada en otra cosa, porque ellos no han vencido al mundo. Hey, mírame, yo he vencido. Y aquí nos aclara de entrada que tenemos que comprender y entender bien que Jesucristo, hermanos, es el que ha vencido al mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de pecado. Tres cosas que en el mundo hay, hermanos, que por la desobediencia de nuestros primeros padres entraron al mundo, que fue el pecado. Cristo venció el pecado y las consecuencias del pecado.
Las consecuencias del pecado, amados hermanos, son tres. La separación de Dios, la muerte espiritual. Cristo venció eso y a través de Cristo podemos estar cerca de Dios y tener a Dios en mi corazón. Ya no estamos separados. A través de Cristo venció eso. No solamente venció eso, sino que también la otra consecuencia fue el dolor y el sufrimiento humano, que es lo que estamos hablando. Hay dolor y sufrimiento humano, y mientras estemos en este mundo, mientras estemos aquí, habrá dolor y sufrimiento humano mientras estemos en este mundo. Es una gran verdad, pero Cristo venció el pecado y sus consecuencias. El pecado trajo muerte espiritual, trajo dolor y sufrimiento al hombre y trajo muerte física. Así polvo fuiste y al polvo volverás. Muerte física. Y aún, hermanos, Cristo venció esa muerte, porque, hermanos, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitaremos con Él, amados hermanos. Así que Cristo es el que venció. Y aquí te lo muestra en el versículo 37, en Romanos 8:37, te enseña dos cosas. Primero te aclara y te dice de entrada, debes entender y saber que el que ha vencido, ¿por qué puedo ser yo vencedor? No es por ti, alguien ha vencido por ti, es Cristo. Es Cristo. De entrada aprendamos que el que venció el mundo y sus consecuencias del pecado, el dolor y sufrimiento, es Cristo. Leamos todos el versículo 37 y, hermanos, dentro de este versículo 37 al final nos enseña, hermanos, que es Cristo. Dos cosas aprendemos aquí del tema. Leamos todos el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay tres cosas que quiero que notes aquí y que tengas mucho mirada en lo que leemos. Antes, cuando uno dice antes, el apóstol Pablo está hablando de las aflicciones. Y pues dice, bueno, ¿y cómo voy a enfrentar esto? Antes, hay que aprender de todo eso. Hay aflicciones, sí hay, pero ante ello, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y aquí empieza a enseñar. Antes, en todas estas cosas. ¿A qué cosas se refería el apóstol Pablo? Hagámonos preguntas cuando estemos leyendo la Biblia, amados hermanos, y en el mismo contexto se encuentran allá las respuestas. ¿A qué cosas se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Y, hermanos, vemos el versículo 35 y vemos a qué cosas se refería. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿A qué cosas se refería? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, dolor y sufrimiento humano. Antes, ¿cómo puede enfrentar estas cosas? ¿Qué cosas? Sufrimiento humano, las aflicciones, las pruebas, el dolor, la angustia. ¿Cómo puede enfrentarlo? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Es una otra enseñanza. Pero la primera es esto, por medio. Noten la palabra somos y por medio. Somos, pero por alguien. Somos, y la palabra, por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de Cristo. Amén. Así que de aquí de entrada aprendemos dos cosas: cómo enfrentar o cómo comprender las cosas del sufrimiento humano. Lo primero que debo de comprender es que Cristo venció. Cristo venció, no soy yo, es Cristo que lo hizo posible. Es Cristo que lo hace posible. Es Cristo que tiene todo el mérito por medio de aquel que nos amó. Cristo venció al mundo. Y en el mundo, amados hermanos, repito, Él venció al mundo, se refiere al pecado y a las consecuencias del pecado. Él venció, dentro de esas consecuencias está el sufrimiento humano. El sufrimiento humano. Él ha vencido. Una enseñanza, Él es. No otro, ni otra. Es Él. El mundo, el pueblo de Dios debe estar mirando fijamente a aquel que venció. Con razón dice Hebreos que, hermanos, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar solamente en Cristo, quien venció. El mundo mira otras cosas para vencer o procurar salir adelante, pero la Biblia no enseña más que uno que venció, y este es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Segunda cosa que aprendemos, hermanos, en este pasaje. Bueno, ya de entrada aprendo que Cristo ha vencido y Él es la base de mi victoria. Cristo es la base de mi victoria. Fuera de Cristo no hay victoria. Fuera de Cristo no creas que vas a salir adelante.
La base de tu victoria es Cristo y allá debes enfocarte en Cristo. Pero este pasaje me enseña que la victoria de Cristo, hermanos, me hace a mí vencedor. La victoria de Cristo me hace a mí vencedor por cuanto creo en Cristo, por cuanto mi fe está en Cristo, por cuanto, hermanos, he dejado nuestra vida en la mano de Él y he puesto mi fe solamente en Cristo. Entonces, hermanos, Cristo venció. Y dice la Biblia, hermanos, que somos coherederos de Cristo. Y todo lo que el Señor es del Señor también de nosotros. Y su victoria es mi victoria. La victoria de Cristo es mi victoria. Por eso somos victoriosos, hermanos, del mundo. Podemos tener victoria sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea de ti, al menos de que tú quieras que se enseñoree y le des lugar al diablo. Pero el pecado no se enseñorea de ti, que es consecuencia, es el pecado. Y las consecuencias, eres victorioso del dolor y sufrimiento. Tendrás dolor y sufrimiento, pero eres victorioso sobre ellos. No te va a intimidar, ni te va a dejar en el suelo las aflicciones, ni te va a vencer. Eres victorioso. A pesar del dolor y sufrimiento, salimos adelante. Somos victoriosos, hermanos, de la condenación eterna. Viviremos eternamente con Cristo. Hay victoria. La victoria de Cristo es mi victoria. Cristo venció al mundo. Por lo tanto, el segundo punto es, amados hermanos, que me confirma que la victoria de Jesús es mi victoria. Somos vencedores a través de Cristo, por medio de Cristo. Somos vencedores por medio. Y acá te lo confirma. Y dice el 37, antes, en todas estas cosas que estamos hablando del dolor y sufrimiento, somos más que ¿qué cosa? Segundo, somos vencedores. Somos vencedores, hermanos, porque Cristo venció. El apóstol Pablo, cuando dice esto, bueno, ya entendí dos cosas claras. Cristo, ante los dolores de la humanidad y los problemas y las angustias y las pruebas de los creyentes y todo, Cristo ha vencido. Por lo tanto, soy vencedor a través de Cristo. Aquí lo dice. Bueno, el apóstol Pablo no deja allí, sino que él escribe y enseña y da argumentos sólidos para vivir de esta manera, para vivir con una mente vencedora, para vivir, hermanos, como victoriosos sobre las aflicciones y pruebas, que podamos caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro en su momento, como Jesús andó en su momento, sobre las aguas, que en este mundo podamos caminar sobre nuestros problemas, que en este mundo podamos caminar sobre nuestras aflicciones, que en este mundo que la aflicción no nos ahogue. A Pedro le dio miedo, le dio temor y todo, porque su mirada lo cambió en Jesucristo. Y en Jesús tenemos la victoria. Y cuando tú cambias tu mirada y la pones en otro lado, te vas hundiendo, hermano. Te vas a hundir. Tu vida cristiana se va a hundir. Jamás dejes de mirar a Cristo. Jamás te apartes, nunca se apartará de tu boca la palabra para que seas bendecido, para que seas victorioso. Jamás dejes de mirar a Jesús. Jamás te apartes del camino de Dios, porque en ese momento tu vida se va a ir hundiendo y te va a hundir los problemas y las circunstancias. Pero mientras tengamos estos dos conceptos muy claros, Cristo es el vencedor. Por lo tanto, como hijo de Dios, como creyente en Cristo, soy más que vencedor de los problemas. Entonces esto me enseña a que podamos caminar sobre las aguas. Y el apóstol Pablo nos da bases sólidas para esto. Y nos enseña y nos da argumento, hermanos, y bases sólidas, el por qué puedo decir o por qué soy vencedor. ¿Qué bases sólidas tengo para decir que soy vencedor? Bueno, hay 5 cosas que aquí aprendemos por el cual podemos decir que somos vencedores. Primero, porque Cristo venció. Soy vencedor, pero el Señor te da otras razones para convencerte a través de la Escritura. Y una de las cosas que te da para convencerte de que eres vencedor es, hermanos, está en el versículo 28. El versículo 28 te enseña dos cosas, hermanos, que siempre el Padre va a hacer las cosas para tu bien. Siempre un padre
va a buscar el bien de sus hijos. Va a buscar el bien. Un buen padre busca el bien para sus hijos y desde pequeño los está instruyendo. Instruye al niño en cosas buenas. Busca el bien. Un padre siempre va a buscar el bien. Los que somos padres entendemos esto. Y aun cuando nuestro hijo, amados hermanos, o nuestra hija no esté andando bien, pero tú siempre vas a procurar el bien para él. Y ahora se metió en problema porque no supo imprudentemente, está en un problema nuestro hijo. Me desobedeció y ahí está lo que ya les lo dije, por eso le pasa esto. Pero no lo dejas allá. Busca la forma de cómo sacarlo adelante. Y busca la manera de cómo juntar, si es dinero, si es para pagar algo que hizo. O buscas cómo ayudarle para que salga de eso que se metió, pero que aprenda. Pero como padre buscas el bien de tus hijos. Dios así es. Una razón sólida por la cual podemos decir que somos vencedores sobre las aflicciones y tribulaciones y pruebas es que el Padre siempre va a buscar el bien de su pueblo y de sus hijos. Siempre. Y aunque las cosas estén complicadas, el Señor va a trabajar para eso que aparentemente es para tu mal. El Señor lo va a mirar y va a hacer que eso termine para tu bien. Por eso somos más que vencedores. No solamente vencemos las aflicciones, sino que nos va hasta mejor, porque el Señor lo mira y lo que era para nosotros algo de dolor o algo que buscaban lastimarnos, termina con bendición. Todo obra. Por eso dice el versículo 28, todos juntos: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a, ¿cómo, hermanos? A bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. El Padre siempre va a buscar el bien. En medio del dolor, en medio de la aflicción que estamos viviendo en este mundo, Él hará los ajustes necesarios. Que nosotros no sabemos, Él trabaja en nosotros. Que no sabemos de qué manera, de qué forma, pero Él hará los ajustes necesarios para que termine bien la situación. Para que termine bien. Mira, yo pensaba que era, pero mira, Dios es tan grande que sin saber, mira cómo terminó la situación. Es Dios trabajando. Por eso podemos decir que somos más que vencedores. Una razón sólida es que Dios siempre va a buscar el bien tuyo. Siempre va a hacer las cosas para tu bien. Y aquí, amados hermanos, aprendemos dos cosas: que el Padre, el plan de Dios es siempre el bien de sus hijos. Uno, y aquí aprendemos, cuando dice que todas las cosas, cuando dice todas las cosas, ¿a qué cosas se refiere? Ya vieron que otra vez se repite todas las cosas, pero este versículo está antes del que leímos, 35, porque el contexto es todo el capítulo, y hay que aprender todo el capítulo para poder comprender un mensaje, hermanos. Y dentro del contexto, en el versículo, amados hermanos, 18, nos dice a qué cosas se refiere. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿A qué cosas se refiere aquí el apóstol Pablo, el versículo 28? Y el versículo 18, leamos el verso 18 de Romanos 8, ¿a qué cosas se refería? Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Cuando el Pablo habla el 28, todas estas cosas, ¿a qué cosas se refieren? Se refiere al 18, antes, a las aflicciones. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente está refiriéndose al dolor humano, al dolor cristiano, a la prueba, al problema, a la angustia. Y dice la palabra de Dios: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos, Dios va a hacer siempre los ajustes necesarios para que las cosas terminen bien para sus hijos. Aún sean aflicciones y pruebas como acá. ¿A qué se refiere? A todo eso, a todo lo que es contrario. Dios hará cosas que ni sabemos qué va a hacer. Alguien vendrá, alguien nos dará, alguien vendrá la ayuda, algo sucederá, una firma aparecerá, puertas, hermanos, y en fin, hermanos, Dios es Dios, pero siempre va a buscar el bien.
para sus hijos. Es lo que nos enseña acá, el bien. Dios siempre va a hacer las cosas para mi bien. Preguntémonos cuando estemos en este momento de dolor, de sufrimiento y de prueba, ¿qué bien querrá Dios para mí con esto? ¿Qué bien querrá Dios? Humanamente decimos, ¿por qué me mandas esto? O humanamente como personas pensamos que ningún bien esperamos si estamos sufriendo, pero como cristianos sabemos que Dios piensa bien para nosotros y debemos preguntarnos siempre qué bien quiere Dios con esto que estoy pasando. ¿Qué bien quiere Dios? Él tiene propósitos. Y hermanos, cuando hablamos de bien, Dios permite las pruebas y permite las circunstancias adversas para tu bien. Pero no quiero que se nos quede con una interrogación, bueno, ¿a qué se refiere para tu bien? Bíblicamente el bien se dirige en dos líneas: el bien para tu fe y el bien para ser un buen hijo de Dios. Las pruebas y las aflicciones es para que te fortalezca en la fe. La fe se prueba como el oro, dice la Biblia, y pasa por fuego. Dolor, aflicciones, como el oro pasa. El oro es bonito, pero pasa por fuego. La fe se prueba. ¿Y cómo se prueba la fe del cristiano? A través de las pruebas y de las aflicciones. Tu fe va a crecer. Lo que Dios quiere es que tú seas un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño de fe, y que tu fe crezca. Las pruebas, hermanos, te dan carácter cristiano. Las pruebas y las aflicciones te forman el carácter cristiano. Y si tu fe está creciendo a través de los problemas, serás un cristiano con carácter, con una fe grande, que ningún problema te va a botar, porque ya pasaste, si tienes experiencia de cómo Dios trabaja contigo, cómo Dios trabaja con las cosas de la vida. Sabes que tenemos la victoria en Jesucristo, que esto es por mi bien. Algo me quiere mostrar el Señor, quiere que yo crezca espiritualmente, quiere que mi fe crezca. Como los niños, cuando hermano les enseña las matemáticas, si el niño no ha aprendido las tablas, hermanos, reprueba. ¿Cómo se manifiesta que el aprendizaje de un niño a través de una prueba? Que no alguien quiere, examen, no, maestra, no. Y así, ¿hay problema? No, si no queremos esto, pero es necesario para ver si aprendiste, para ver si puedes pasar a tercer año, a cuarto año, para ver si como cristiano puedes subir de nivel y tu fe vaya creciendo y puedas ser un gran líder, un gran maestro. Y Dios te está probando y está preparándote. ¿Cómo va el Señor a formar tu carácter si no es con esas cosas? Por eso dice, todo obra para bien. Dios siempre va a buscar tu bien en las cosas. Y primero es para la fe, para que tú crezcas, para que tu fe permanezca, para que tu fe crezca en Cristo Jesús, que es el victorioso. Eso nos enseña, hermanos, la Biblia en 1 de Pedro 1, 6, 7. En 1 de Pedro 1, 6, 7 nos dice esa vía, hermanos. Voy a leer 1 de Pedro 1, 6, 7, hermanos. En lo cual vosotros os alegráis. Oiga, ¿cómo vamos a estar alegres si nos está pasando aflicciones y tribulaciones? Pero acá lo dice, porque ya comprendemos, ya entendemos bien clarito el plan de Dios. Por eso me alegra, aunque ahora en poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alégrate, hermano, por esto. Dios tiene planes para ti. Te quiere enseñar la tabla, te quiere enseñar algo, te quiere cambiar tu carácter, te quiere que tú vayas siendo mejor. Tiene buenas cosas para ti. Y el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe, acá nos habla, la fe es probada. Así probó la fe Dios de Abraham. ¿Cómo la probó? Pidiéndole lo que más quería. Pidiéndole a su hijo y diciéndole, tú ve y sacrifícalo. Y él no podía comprender humanamente eso, pero hermanos, él obedeció. Y por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, porque a través de esa prueba tan grande, a través de esa circunstancia tan difícil, de ese dolor que día a día él sentía en las noches, porque tenía que sacrificar a su propio hijo, el único que tenía. Si tuviera 5, tal vez, bueno, me quedan 4, el único. Qué dolor, qué aflicción. Pero le formó carácter cristiano, le formó una fe grande. Él no paró. Pasó la prueba, y como pasó la prueba, hermano, dice, tendrás
en tu generación serán benditas en ti todas las naciones. Y de allá nació Jesucristo, de esa línea, hermanos. La fe es probada. Dios lo hace para tu bien. Todas las cosas, ¿a qué cosas se refiere? Aflicciones. Lo permite para tu bien, para que tu fe crezca. ¿Qué hacemos hoy en día cuando no entendemos esto? Las aflicciones o los problemas o las circunstancias nos ahogan y la fe, en vez que crezca, se va para abajo. Eso no es correcto. No es correcto bíblicamente, es un engaño de Satanás. Y se ríe Satanás de nosotros, porque lo que está pasando es para tu bien. Y aparentemente le damos lugar al diablo, que es para el bien de Satanás, vernos derrotados y vernos lejos de Dios y vernos apartados de la palabra y vernos lejos de la iglesia, lejos de la búsqueda de las cosas espirituales. No, es para tu bien, no es para que te apartes, es para que tu fe crezca. Es para que tu fe crezca, para formar tu carácter cristiano, es para tu bien. A lo mejor Dios te quiere darte un cargo, un ministerio, y te tiene que preparar. Moisés estuvo en el desierto 40 años, hermanos, antes de ser llamado para ser un gran líder de Israel. Estuvo en el desierto 40 años después de estar en el palacio. En vez de estar de tener todo, tuvo 40 años en el desierto. Y a lo mejor dije, ¿por qué estoy aquí? Y no sabía que yo le estaba preparando para que conozca bien el desierto, porque ya tenía que pasar al pueblo. A veces hay cosas que no entendemos porque el Señor nos está pasando, pero Dios sabe el por qué nos está sucediendo. Tenemos que dejar, hermanos, la voluntad de Dios, pero es para nuestro bien. El otro bien, hermanos, que habla aquí, para tu bien, no solamente tiene que ver con tu fe, tiene que ver con ser un buen hijo de Dios. Un padre, hermanos, busca el bien de sus hijos y los escribe a muchas cosas para que sea un buen muchacho, un buen niño. A veces yo siempre hablo como si tuviera mis nietos, ¿verdad? Yo soy como Abraham. Como si, no tengo, pero, y le digo, cuando tenga mis nietos, mira, aparte de las cosas del Señor que son primero, eso sí, no es indiscutible, son primero, pero desde pequeñito que aprenda a tocar piano, desde pequeñito, o es una niña, la metemos a ballet, tiene que estar ocupadita artísticamente en algo, hermanos. Mira, con la necesidad de la obra, hermanos, el que sabe tocar un instrumento o algo así es una gran bendición en el futuro, desde pequeñitos, un piano, ballet, que pueda ella desarrollar su cuerpo y todo, o el muchachito, o si es varón, ocupar en un deporte, e inglés. Desde pequeñito, enseñarles que aprendan a hablar inglés, que son las puertas también para el futuro, hermanos, para que ellos puedan tener un buen trabajo y sean prosperados y bendecidos. Pero queremos no tener mentalidad de un padre, lo mejor para ellos. No es que estén andando mal, sino eso se llama disciplina. Queremos tener un hijo disciplinado, porque dice la Biblia que el que se ejercita en la disciplina tiene frutos apacibles. ¿Ok? Me ejercitas a tus hijos o tu vida en disciplina, tienes frutos apacibles en un tiempo. Vas a ver el resultado de la disciplina, tendrá bendición en el futuro. Esa disciplina, ser un buen hijo. Cuando Dios dice que usa para bien las cosas, es porque quiere buenos hijos, es porque nos disciplina para ser buenos hijos de Dios. Y por eso, hermanos, aún las cosas difíciles el Señor lo manda para disciplinarnos, para formarnos como buenos hijos de Dios, que a pesar de las cosas que nos estén pasando, Dios nos disciplina y nos mantiene firmes en la fe, nos mantiene, hermanos, y nos hace entender cosas. Y también, si nos estamos portando mal, la disciplina es para corregir, porque también la disciplina es para corregir. Tengo que poner en disciplina y corrijo a mi hijo, corrijo a mi hija, también para su bien. La corrección es como cuando dicen en un auto, es mantenimiento, y no esperes que se eche a perder, porque ya se me olvidó el nombre que le dan los mecánicos a esto, preventivo y algo así. Entonces, hermanos, la disciplina es para formar al cristiano, pero también para corregir, porque podemos saber muchos cristianos que no estamos andando bien y necesitamos que Dios, para nuestro bien, necesitamos que Dios me discipline. Necesito que Dios me vuelva otra vez al camino. Necesito que ese pastor con la vara del pastor, hermanos, tiene como una U,
Y hermanos, la U es para agarrar la gargantita, y se está portando bien con la gargantita, con cuidadito, le haces a la ovejita, porque hay un hueco allá. No te vayas por allá, por aquí es, ok. Pero si la ovejita, hermanos, es muy terca, le sirve la otra parte de lo que es la vara. Lo que está liso, agarra el bastón y ¡pum!, le da su vara. Ya te lo dije con cariño, te lo estoy agarrando hasta tu cuellito para que tú camines, pero no quieres caminar, pues vas a caminar porque vas a caminar. Esa es corrección. Es la vara del pastor. Tiene las dos puntas. Con cariño y quieras o no, te pone y te corrige. Ese es un padre. Y aquí es para tu bien. Todas las cosas obran para bien. Y esto me garantiza que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque sé que en todo lo que suceda en mi vida, Dios lo va a hacer para mi bien. Voy a caminar sobre las aguas, voy a caminar sobre los problemas, voy a caminar sobre mis dificultades, sobre las pruebas. No me van a ahogar, voy a caminar sobre ellas, porque Dios hace todo para mi bien. Lo hace para mi disciplina, quiere que sea un buen hijo, lo entiendo. Y a lo mejor lo que me está pasando es porque me estoy portando mal, o porque el Señor me está queriendo dar carácter, y por eso te manda cosas para que te forme el carácter, hermanos, o también para corregirte. Estamos mal y necesitamos, el Señor te corrige, pero todo es para tu bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Acá dice, más los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien. Los que aman a Dios, los que fueron predestinados, los llamados, los justificados, y los que ya ve Dios glorificado en el cielo. Un día estarás en el cielo glorificado. Esos son los hijos de Dios. Todo obra para bien. Amén. La otra cosa que quiero platicar y agregar a esto, que tiene que ver con el versículo 28, y con eso terminamos, y por lo que veo vamos a continuar un domingo más adelante para concluirlo, hermanos, es que en este versículo me enseña que los problemas, las pruebas y las aflicciones son temporales. Hermanos, lo que está pasando no va a ser eterno. Aunque tú piensas, es que ya esto que me está sucediendo parece que tiene tanto tiempo y apenas es una semana. Pero las aflicciones y las pruebas son temporales. Eso también te lo hace ver. No te ahogues con esto, pasará. Porque la Biblia enseña en el 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué van a entender? Que va a terminar, que hay un punto final, que hay un punto donde ya se acabó, y me hace entender que son temporales. Todo lo que está en esta tierra es temporal, y todo lo que está en el cielo es eterno. Tu problema y tu aflicción es temporal. No dejes que el diablo te engañe pensando, mucha gente hasta se muere o se mata por eso, porque piensa que así es. No, hermano, la Biblia te enseña que esto es temporal. Lo que está pasando es para tu bien, es temporal, es para que tú aprendas, es para que te corrijas, es para tu bien, es temporal, dijo. No creas que así va a ser toda la vida, es temporal. Y hermanos, cuando hablamos de temporal, podemos ver también en el contexto, en el versículo 18, que Pablo también lo enseña. Y por eso la mente de Pablo, hermanos, y el consejo era lo siguiente en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, ¿qué dice, hermanos? No es toda, sino te diga, es un tiempo. No es comparable, ahí como que dice, va a terminar. No es comparable con la gloria venidera que nosotros ¿de qué? Es temporal. Lo que está pasándote no lo vas a tener toda tu vida, es temporal. Ese dolor no lo vas a tener toda tu vida, esa aflicción, esa prueba no lo vas a tener toda tu vida, es temporal, es para tu bien. Busquemos, hermanos, esto, pero es temporal, no es comparable a lo que te espera en el cielo, es temporal. Hermanos, aún quiero ir concluyendo con esto. Aun cuando estemos enfermos, se dice acá en el mundo que la enfermedad de muerte es el cáncer. Dice, ahí ya estuvo, es sinónimo de muerte, ya no hay.
Y a lo mejor dice, Señor, aun cuando si estamos enfermos de cáncer o alguna situación, hermanos, que está delicada la salud, aún en esto, la palabra se cumple. Porque Dios no te va a dejar tanto tiempo así. Si la voluntad de Dios, ella estar en la gloria, como acá dice, en la gloria venidera que ha de manifestarse. Si la voluntad de Dios es que estés en la gloria, Dios ha usado incluso el cáncer para tu bien, para que estés con Él eternamente. Amén. Lo comprendemos, hermanos. Y es que estoy hablando de una enfermedad que dice, ya aquí en el mundo no hay solución. Pero aún en las cosas, si la voluntad de Dios es que ya estés en el reino, aún tu dolor y tu sufrimiento lo va a usar para bien. Y es temporal. Enjugará a Dios toda tu lágrima. Te quitará todo dolor. Te quitará toda angustia. Y su voluntad es que estés en el reino, te llevará contigo. Y podemos decir que la palabra se cumplió. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. Que Dios bendiga. Y yo les animo, hermanos, a caminar sobre las aguas con Jesús, quien venció el mundo, el pecado, el dolor y el sufrimiento. En Cristo somos más que vencedores. Continuaremos en la próxima ocasión. Nos ponemos de pie y vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, gracias porque te plació que tu Hijo Jesucristo sea y es el victorioso sobre todas las cosas. Y Él tiene poder, victoria en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Cristo es el victorioso. Y la victoria de Cristo es la victoria de tu pueblo. Es la victoria de tus hijos. Por eso tu palabra enseña y nos dice, somos. ¿A quién se refiere? A los que te amamos, a los que llamaste, a los que justificaste y a los que un día, Señor, estaremos allí, nos glorificarás en tu presencia. Padre glorioso, somos más que vencedores y podemos caminar sobre las aguas y podemos caminar mirándote a ti, caminando al Sion celestial, a la patria celestial, caminando paso a paso hacia tu reino, caminando sobre las aguas, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabemos, Padre, que tú permites las pruebas y las circunstancias, como dice Pablo, y sabemos, porque nos das el argumento, y sabemos que es para nuestro bien. Es para nuestro bien, Señor. Como Padre, siempre vas a hacer lo necesario, los ajustes para que esto que me duele, para esto que sufro, para esta prueba, termine bien, termine para mi bien. Esto puede ser también a través, Señor, del bien de la disciplina, porque quieres hijos buenos, hijos tuyos, hijos que te amen, que te teman, o para corregirnos algo, Señor, que estamos haciendo mal y que no entendemos y somos tercos, Padre. Y mandas todo esto para corregirnos. Ayúdanos a ser sabios para entenderlo y asimilarlo. Todo obra para bien. Gracias, Padre. Y el gran bien que espera tu pueblo es estar en tu presencia por la eternidad, Padre. Y aún las cosas adversas van a ayudar para que estemos en tu presencia eternamente. A ti la gloria, a ti la honra y bendición a tu pueblo, y que salgamos con victoria en el nombre de Jesús. Decimos todos, mis hermanos, amén, amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Por favor, siéntense. Gracias.